La estadística se refiere a datos numéricos tales como promedios, medianas, porcentaje y números índices que ayudan a entender una gran variedad de negocios y situaciones económicas, especialmente en los negocios y en la economía. La información de obtener o reunir los datos con la finalidad de analizarlos, presentarlos e interpretarlos. Proporciona a directivos, administradores y personas que deben tomar decisiones una mejor comprensión del negocio o entorno económico, permitiendo así tomar mejores decisiones con base en mejor información. En el capítulo 1 se detalla lo que es datos y estadísticos, en los cuales se va a llevar una serie de secuencias. Como 1.1 tenemos las aplicaciones en los negocios y en la economía, donde se deben usar de manera eficiente. Por ejemplo, está lo que es la contaduría, finanzas, marketing, producción y economía. En la contaduría se debe a que los contadores públicos, al realizar auditorías para sus clientes, emplean procedimientos de muestreo estadístico. Por ejemplo, donde desean hacer una hoja de balance del cliente o negocio, debe haber una verdadera cantidad por cobrar y no hacer una alteración. Dentro de lo que es contaduría y finanzas, marketing, producción y economía, ambos van lo que es a la par, es decir, se llevan de la mano entre sí. El marketing viene a ser, por ejemplo, donde un comercial donde se dedican a realizar ventas al por mayores y menores de productos alimenticios, de confitería, de limpieza, entre demás. No solo se rigen en que los clientes visiten el lugar, sino que también tienen proveedores en los cuales los colaboradores o proveedores van a visitar diferentes establecimientos con la finalidad de que las personas contraten o adquieran lo que ellos están ofreciendo. Los elementos, variables y observaciones son entidades de las que se obtienen los datos, es decir, se llevan un conjunto de datos. Por ejemplo, la bolsa de valores, donde se comercializa o se cotiza la acción. El ticker, también denominada abreviada, es usada para identificar la acción en la lista de la bolsa, mientras que la posición de los negocios de fin de semana tienen un rango donde está del número 1 al 500, que indica la fortaleza de la empresa. El precio por acción, es decir, que determina el periodo de cierre, donde se llevará a cabo un porcentaje de la acción. La ganancia por acción, es decir, de los últimos 12 meses. Si es el comercial, vamos a hacer un avalúo, donde se determina en qué año ha tenido mayores ingresos o egresos. Para la recolección de datos se debe considerar las escalas de medición, que existen 4. Está la escala de medición nominal, la ordinal, de intervalo o de razón. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. Por ejemplo, está la que lo identifica de un elemento dentro de lo que pongamos un producto, lo que es las pastas dentales. La Fortiden tienen la caracterizan por un elemento en especial, sea Fortiden o Colgate triple acción. Dentro de la variable es ordinal si los datos muestran las propiedades de los datos nominales, y además tiene sentido el orden o jerarquía de los datos. Por ejemplo, una empresa automovilística envía a sus clientes para obtener información sobre su reparación, donde el cliente evalúa el servicio de reparación como excelente, bueno o malo. Es decir, cuando se hace un tipo de encuesta
abierta o cerrada, donde se pueden determinar cuántas personas dijeron que excelente, bueno o malo. Dentro de la escala de razón, si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores tienen significado, está lo que es distancia, altura, peso, es decir, lo que uno se puede identificar, es decir, de razón, porque una persona no van a tener el mismo color de piel, la estatura, la estatura y el peso. Se debe considerar están los datos cualitativos y cuantitativos. A los datos cualitativos se le llaman o se los conoce como datos categóricos, que se refiere a lo que es una variable o un análisis estadístico que cuando determina una variable depende de si la variable es cualitativa o cuantitativa. Sin embargo, para que los datos sean cualitativos, se usa un código numérico por ejemplo, las operaciones aritméticas de adición, es decir, suma, resta, multiplicación o división, no tienen sentido. Los datos cuantitativos se realiza cuando se requiere valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos. Datos cuantitativos se obtienen usando la escala de medición, ya sea de intervalo o de razón, cualquiera de esos dos tipos de intervalos, los cuales, como se fija, solo tienen acceso a la de intervalo y de razón, mientras que la nominal y ordinal debe ser de amplio uso para los datos cuantitativos. Los datos de sección transversal y de series de tiempo. Los datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente al mismo momento, es decir, punto en el tiempo. Mientras que los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. 1.3 está en la fuente de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales realizados con objeto de recolectar nuevos datos. Es decir, las fuentes existentes, por ejemplo, si de un sistema de un comercial o de distribuidora, se requieren los datos del sistema anterior, donde quedarán almacenados los datos en una memoria o en una nube, donde estarán los datos registrados, ya sean de ventas, gastos de publicidad, costos de distribución, inventario, cantidades de producción o los datos inclusive de los clientes que van en el negocio. Las empresas disponen de estas fuentes externas de datos si los compran o mediante acuerdos de arrendamiento con opción de compra, donde se tendrá acceso a lo que es algunos datos disponibles. Están lo que es los estudios estadísticos. El mayor estudio estadístico experimental jamás realizado se cree que es el experimento del Servicio de Salud Pública, donde existen datos disponibles de algunas dependencias gubernamentales, como están las oficinas de censo, oficinas de administración y presupuesto, departamento de comercio, oficina de estadística laboral. Los estudios sobre fumadores y no fumadores son estudios, observaciones, porque los investigadores no determinan o controlan quién fuma o quién no. Es decir, se puede saber que no que cierta cantidad, sino que hacen una observación de donde determinan el rango de edad, los cuales, pero uno no puede determinar si la persona deja de consumir o está consumiendo. Están los errores en la adquisición de datos. Los directivos siempre deben estar conscientes de la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Es decir, que cuando se realiza un censo no se debe llenar información
inventarnos, sino que la información debe ser verídica. Estadística descriptiva. La mayor parte de la información estadística está en lo que es periodos, revísticas, informes de empresa y otras publicaciones. Consta de datos que reúnen y presentan una forma fácil de leer y de entender, es decir, cuando se realizan las compras de espacios publicitarios en periódicos o revistas, con la finalidad de tener acogida en el mercado o solicitar personal o vender terrenos. La 1.5 relacionada con la inferencia estadística. En muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos, individuos, empresas, votantes, hogares, productos, clientes, etc. Pero debido al tiempo, costo y otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una empresa parte de este grupo. Al grupo grande de elementos en un determinado estudio se le llama población y el grupo pequeño se le llama muestra. Es decir, la población es el conjunto de todos los elementos de interés en un estudio determinado, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Es decir, se va a hacer una encuesta de quienes dar una encuesta, pero no a todos los estudiantes de la facultad, sino a una pequeña muestra, es decir, al grupo de diseñadores gráficos. Se han hecho maquetaciones en 3D con la finalidad de que han aprendido qué tan fácil fue o si llegar a llegar a realizar un trabajo en cuántas horas sería. Las computadoras y el análisis estadístico. Es decir, si la estadística y el arte, la ciencia recolectar, analizar, presentar e interpretar datos, donde casi de los estudiantes de áreas relacionadas al negocio y la economía necesitan tomar un curso de estadística. Un curso de estadística donde el proceso de inferencia estadística emplea los datos obtenidos de una muestra para hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de la población, donde se faciliten el análisis estadístico los conjuntos de datos grandes en los archivos de Excel se encuentran en el disco compacto, es decir, en el libro, o puede ser en la memoria si tiene un sistema. Bueno, antes en el anterior video se habló sobre referente a lo mismo, pero aquí en este video trataré sobre algunos ejemplos. Se recomienda, o si quieren estar al tanto de lo que es relacionado con la administración y las estadísticas para los negocios, está lo que son los autores, lo que es Anderson, William y Swick de la 10ª edición, donde en el capítulo 1 hacen énfasis a los datos y estadísticas para poder hacer una mayor un trabajo eficiente y eficaz. Es mejor que estén al tanto de las fases que conlleva esto, que viene a ser como primer punto la que es la administración del funcionamiento del negocio, que hacen que estén donde, por ejemplo, un comercial tienen tanto su contaduría, finanzas, marketing, producción, entre otros, que junto en ellos hacen que el éxito del negocio surja dentro de un periodo de tiempo o se mantenga sobre varias décadas. Está lo que, por ejemplo, está la que es Coca-Cola, que empezó desde abajo, y a partir de eso también está lo que es, se fundó lo que es el ARPA Nacional de Coca-Cola, donde vienen a ser como tipo de distribuciones donde hacen trabajo
Colaborativos es no en sí, trabajos en sí en unión a la familia para sus colaboradores, estén al tanto, se ayudan en fundaciones y, y demás otras cosas. También tienen lo que son beneficios, utilidades, llevan un registro, es decir, un control de todos, tanto de sus clientes como de sus productos, sus posibles clientes y demás. Dentro de los datos existen datos que pueden ser cualitativos y cuantitativos, los cuales están relacionados con las escalas nominal, ordinal y de intervalo o de razón. Dentro de las fuentes de datos se refiere como por ejemplo ya los datos ya están existentes, es decir, que en un supermercado, es decir, donde siempre deben ingresar los datos que ingresan, tanto como ingresan y egresan. Es decir, que ellos no simplemente se rigen en ser un supermercado grande, sino que también de eso ellos compran a otra institución o distribuidoras, los cuales deben tener un cuadro donde registran o un sistema donde ingresan todo lo que entra y sale del supermercado o comercial. Es decir, cuando los productos están en stock, para eso existe un personal capacitado para lo que lleva la contaduría, las finanzas, lo que es el departamento de marketing, producción y demás. Es importante tener un sistema ya que te permite llevar el control de los inventarios, de los datos de los clientes y posibles clientes, e incluso si por ejemplo tienen clientes que son frecuentemente o son permanentes, es decir, al final como las temporadas de Navidad pueden hacer un sorteo, no simplemente estarle pidiendo los datos al cliente cada vez y cuando, sino que ya tienen un registro de los datos del cliente. Pueden hacer un sorteo haciendo las ganancias o inclusive para el Día de las Madres algún obsequio, alguna canasta o eventos que se pueden llevar a cabo. También está lo que es elementos variables y demás que vienen a ser como las bolsas de valores, que de esto se comprometen a las acciones, los tickers, las cuotas, las ganancias. Es decir, si nos referimos a una empresa, siempre un accionar, una persona accionista va a tener el porcentaje de dicha acción, o depende de qué tan porcentaje va aumentando en las ventas. Sí, vienen para todos los accionistas. Para eso siempre va a haber un departamento donde se realizan las reuniones. Están lo que es las fuentes estadísticas, donde vienen a ser donde ya sea por medio de encuestas u observaciones. Por ejemplo, en el capítulo 1 se dio ejemplo de una empresa donde venden carros, es decir, dar a criterio de qué tan satisfactorio es el servicio al cliente, si bueno o malo o regular. Es así donde se deben considerar que todas las instituciones, no simplemente las personas encargadas contraten a colaboradores o empleadores donde realicen sus ventas, sino que también es la necesidad de evaluar la capacidad de ellos, aún estando como no estando el jefe ahí en el local, porque puede ser que al momento en que usted esté ahí, la atención al cliente sea excelente, pero una vez que se vayan, los empleadores se muestren prepotentes ante los clientes, lo cual es a pesar de que las cámaras de evidencia, hay que tener que el empleador tenga capacidad y esté a la par con el cliente para que tenga una buena impresión tanto en la empresa como en sus empleadores, porque en sí el empleador viene a ser parte de la empresa. Si es prepotente que la persona que la está atendiendo, obvio va a hacer quedar mal a la empresa. Está lo que es las aplicaciones
y los paquetes estadísticos, es decir, en las computadoras. Es decir, esto ya viene estableciendo sí que existen diversas o hacen uso de diversas aplicaciones para el control y el registro. Por ejemplo, existen programas donde usted ingresa un número de código o alguna variable donde permiten que se muestre las estadísticas tanto de los años anteriores como los de ahora. Es importante, si es empresarial, que tengan personas capacitadas para hacer dichas labores, con la finalidad de que esos datos recolectados sean expresados y evaluados y bien de una forma meditada, que todos los accionistas o gerentes estén al tanto de sus tácticas y estrategias, con la finalidad de que ellos sepan si cumplen su objetivo o no. Existe, por ejemplo, les voy a hablar sobre, aunque está en el libro, el proceso de inferencia estadístico empleado en el ejemplo de Norris Electric. Es una empresa que se dedica a la fabricación de focos. Como primer punto está población, que consta de todos los focos fabricados con el filamento nuevo. El tiempo de vida promedio no se conoce, es decir, lo que conlleva que la fábrica hace una muestra de 200 focos que tienen el nuevo filamento, es decir, una nuevo énfasis, dado que los datos muestrales se obtienen como tiempo de vida promedio muestral de 76 horas. Es decir, realizan diseños, es decir, muestras para ver con la finalidad de tomar a prueba si los focos van acorde o se dañan o explotan antes de los tiempos establecidos. El promedio muestral se usa para estimar el promedio poblacional, es decir, se basa en una muestra para ver si que se ejecuta toda la acción en una población, y además está lo que es la población y la muestra. La población, por ejemplo, aquí se determina cuántos habitantes existen a través del censo que se hace en cada 10 años. La muestra viene a ser, por ejemplo, cuando se realizan los proyectos integradores en la universidad o en escuelas o instituciones pequeñas. Si quiere determinar el nivel de habilidades de habilidades en artes, por ejemplo, tenemos la población que viene a ser lo que es la universidades, pero vamos a enfocar lo que es en el área de arte. Eso viene a ser lo que es la muestra, porque no todas las personas que están en las universidades tienen la sino que el don de crear, sino que cada persona tiene sus habilidades, destrezas y conocimientos. Están los ejemplos de datos disponibles de algunas dependencias gubernamentales. Está, por ejemplo, cuando se realizan los censos cada cierto tiempo, que es cada 10 años, donde están datos disponibles sobre los datos de las poblaciones, números de hogares e ingresos de los hogares, datos sobre dineros en circulación, créditos a plazos, tasas de cambio y tasas de interés, datos sobre ingresos, gastos y deudas del gobierno federal. Datos sobre actividades comerciales, valor de los embarques por industria, nivel de ganancia por industria e industria en crecimiento y en decremento. También se hace análisis y archivos de los gastos consumidores, salarios por hora, tasas de desempleo y las estadísticas internacionales. Se da que donde existe una página donde está disponible toda esta información y pueden verificar los datos ingresados cada año o cada vez que se hacen los censos. Están las bolsas de valores de la barra de variables, donde se ve el incremento de cada empresa, el porcentaje o frecuencia promedial.
Para eso también se realizan los histogramas de los precios por acción. Por ejemplo, está lo que se puede ir incrementando en diversos periodos. Están los gráficos de las ganancias de Worldwatch, donde se ve el registro de lo que es en cada año el nivel de ganancia de miles de millones de dólares. En resumen de todo el capítulo, es que la estadística es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos. Casi todos los estudiantes del área relacionados con los negocios o la economía necesitan tomar un curso de estadística, por lo que se describen todas las diferentes aplicaciones que pueden estar en los negocios y en la economía. Los datos consisten en hechos, informaciones y cifras que se recolectan y analizan. Las 4 escalas de medición que se usan para obtener los datos sobre una determinada variable son nominal, ordinal, de intervalo y de razón, que anteriormente fue definida o dando a qué se refiere. La escala de medición para una variable es nominal cuando los datos son etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de un elemento. La escala es ordinal si los datos presentan las propiedades de los datos nominales y tiene sentido hablar del orden o jerarquía de los datos. La escala de intervalo se refiere a que si los datos presentan las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad fija de medición. La escala de medición de razón, si los datos presentan las propiedades de los datos de intervalo y tienen sentido hablar de la razón entre dos valores. Para los propósitos de lo que se dan en los estudios estadísticos, los datos son clasificables en cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos emplean etiquetas o nombres para identificar un atributo en cada elemento, es decir, para identificar un atributo de cada elemento, donde están, pongámosles de ejemplo, las bicicletas. Las bicicletas, un atributo en sí que varía puede ser la marca, el modelo, porque en sí tienen la misma función, pero tienen una característica entre ambos. Los datos cualitativos emplean las escalas de medición nominal y ordinal y pueden ser no numéricos como numéricos. Los datos cuantitativos son valores numéricos que indican cuánto o cuántos. Los datos cuantitativos emplean la escala de medición de intervalo de razón, mientras que los cualitativos están las escalas de nominal y ordinal. Por tanto, los cálculos estadísticos usados para los datos cuantitativos no siempre son apropiados para los datos cualitativos. También se habló lo que es los temas de estadística descriptiva, las inferencias estadísticas, donde aquí se ve una serie, por ejemplo, existen programas donde hay una introducción de códigos, donde inferiormente aparecen lo que es las estadísticas tabulares, gráficos o numéricos que usan para reunir los datos. Emplean datos obtenidos para hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de la población. Los datos, por ejemplo, en un proyecto siempre se va a hacer lo que es las encuestas, en lo cual es primordial que sepan sobre los diferentes factores que deben considerar para poder tabular y hacer uso de unas variables y hacer una relación entre múltiples variables, donde pueden ver la coincidencia entre sí, entre un factor elevado ante otro. En el disco compacto, es decir, en el libro, o puede ser en la memoria si tiene un sistema.